Quiero hablarles acerca del espíritu de servicios, espíritu de servicio. Creo que muchos corremos, ¿verdad? Cuando decimos servicio. Pero tenemos que tener un espíritu de servicio. Y vamos a leer en Romanos 12:11. Romanos 12:11. ¿Ya lo tienen todos? Abre tu corazón, iglesia, y ven expectante a la palabra. Cada día cada domingo que escuchemos la palabra, vengamos expectantes de aprender. Vengamos expectantes de lo que Dios tiene para nuestra vida. Romanos 12:11. En mi versión, dice: si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, sirvamos al Señor con espíritu ¿qué? Ferviente. Y en otra versión dice: esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Aquí el Señor nos está hablando que nos esforcemos. Por eso la palabra dice: esfuérzate y sé valiente. Esforcémonos, que sí cuesta servir, sí cuesta caminar en los pasos del Señor, pero esforcémonos. Pero en esta parte quiero hablarte acerca de no seas perezoso, no seamos flojos, iglesia. Y quiero hablarte un poquito acerca de pues una experiencia, y creo que todos pasamos por esa experiencia. Cuando éramos chavitos, no ha pasado muchos años, cuando salíamos de vacaciones, todos pensamos, las vacaciones, y todos bien felices de que ya salíamos de clases y nos íbamos a parar bien tarde y nos imaginábamos nos vamos a vacacionar. Pero cuando llegamos y ya teníamos vacaciones, el primer día que ya era de descanso, vámonos a trabajar. Pero ¿cómo? Si son vacaciones, no. Yo recuerdo que mi papá siempre nos tenía activos, vamos a pintar las paredes, vamos a pintar y vamos, y hasta recuerdo que mi papá compraba animales para que pudiéramos entretenernos. Entonces, esas vacaciones que a veces tomamos o creemos, si nosotros lo tomamos como vacaciones, nos puede perjudicar, iglesia. Ahora en este tiempo, en la actualidad, las vacaciones a veces nos clavamos en el celular, nos clavamos en la televisión y tantas cosas, pero ¿qué pasa? Estamos desperdiciando ese tiempo que Dios nos ha dado. Y esas vacaciones que mi papá me daba, la agradezco. Yo creo que todos como padres pues pasamos por ese momento, que en vez de vacaciones, ¿qué era? Trabajo. Pero eso era importante para cada uno de nosotros, porque no desperdiciábamos el tiempo, trabajábamos. ¿Y qué? ¿Para qué? Para el bienestar de ¿qué? De la casa, para el bienestar de la familia. Trabajamos para eso, iglesia. Y hay un estudio que habla que si el cuerpo se pasa después de 10 horas, el cuerpo pasa algo, o descansa 10 horas o duerme. Dice que puedes despertar con ojos irritados, con dolor de cabeza, puedes también, aún el músculo también, hay dolor, hay flojera, hay el dolor. No sé si les ha pasado que a mediodía nos da el sueño, despertamos y nos da una flojera levantarnos y tu cuerpo te duele y ya no quieres hacer nada, ¿sí o no? Después de la comida viene ¿cómo le llaman? El mal de puerco. Pero hay otro que dice el mal de jabalín, más pesado. El más pesado, el de jabalín. Entonces, al no hacer nada, iglesia, en lo espiritual, también puede perjudicar a nuestra vida. Al no hacer nada que podamos, dice la Biblia, esfuérzate y no seas ¿qué?
perezoso, sino que sirvamos al Señor ¿con qué? Con corazones fervientes, con corazones agradecidos, con corazones de decir, yo voy a servir al Señor. Yo quiero anhelar, yo quiero servir con ese corazón, porque Dios, desde que se fundó los cielos, la tierra, cuando Dios creó la tierra, Adán le dijo, te vas a poner a trabajar, le vas a dar nombre a los animales, vas a ponerle a cada uno ese nombre. Bueno, vamos, les voy a contar un chiste para que despierten. Estaba Adán le dijo Dios, ¿sabes qué? Vas a ponerle el nombre a cada animal. Entonces va la jirafa y le dice, tú te vas a llamar jirafa, y estaba una fila gigante de animalitos. Y aquí está Noé parado. A ver, tú te vas a llamar jirafa, y viene otro animalito, y tú te vas a llamar águila, y viene el burrito, ahí viene bien soncito. Tú te vas a llamar asno. Y el burrito bien feliz, ya tengo nombre, asno. Pero va a medio camino y, ¿cómo me dijo Adán que me llamo? ¿Cómo me dijo? Y que se regresa de nuevo, y que se forma. Oye Adán, ¿cómo me llamo? Te llamas asno. Asno, y bien feliz, ya tengo nombre, asno. Y ya a medio camino llega, ¿cómo me dijo que me llamo? ¿Cómo me dijo? Bien preocupado, hasta estaba sudando porque sabía que lo iba a regañar de nuevo. Y que regresa de nuevo y que se forma. Y que dice, ya le tocaba su turno y dice, oye Adán, ¿cómo dijiste que me llamo? Te llamas asno burro. Con apellidos es más fácil. Bueno, ese era el chiste nada más para que todos despertemos. Entonces, familia, tenemos desde que Adán, Dios puso en el huerto, Dios que dijo, vas a trabajar, vas a servir. Y nosotros tenemos que servir. O a veces parecemos que tenemos ese espíritu de don Ramón, ¿verdad? ¿Sí recuerdan del Chavo del Ocho, de don Ramón, que nunca trabajaba y siempre se escondía y nunca hacía nada y ponía pretextos? Que no hay trabajo, es que no hay chamba, y siempre ponía pretextos. Y a veces nosotros como iglesia ponemos pretexto para trabajar, ponemos pretexto para servir, ponemos pretexto. Hay muy buenas intenciones en cada uno de nosotros, pero lo importante que es servir, actuar. Porque dices, yo quiero hacer esto, buena intención, pero tenemos que actuar. Si no, no nos va a servir de nada tener esas buenas intenciones. Entonces, familia, dice la Biblia, esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazones ¿qué? Fervientes. Es lo que Dios nos habla. Y por eso la razón de que Dios habló en la palabra de Dios acerca de la hormiga. Ve la hormiga, oh perezoso. O sea, le dice perezoso, que veamos a la hormiga. Dice, ve a la hormiga, perezoso. Sigue sus caminos de ¿qué? Y ser sabio. Y si nosotros nos fijamos, ¿nunca han visto las hormigas? Bueno, cuando estamos de flojitos hay que ir y hay que sentarnos a ver cómo trabajan las hormigas. Pues las hormigas están bien activas. Salen y miren, van a buscar y todo el tiempo están trabajando, todo el tiempo. ¿Y qué creen? No tienen un capataz. No tienen que le están diciendo, órale, a trabajar. No tienen alguien que lo esté jalando y ven, vamos, vente, mira, chiquito, como dicen, ven chiquitito, mira, aquí está, levanta esto. No, sino que la hormiga, nos pone el ejemplo de la hormiga, un gran ejemplo, que sigamos a la hormiga, que veamos a la hormiga y reprende, oh perezoso, flojo, ve la hormiga y sigue sus caminos y ser sabio, trabajar, servir. La iglesia tiene que servir, una iglesia viva tiene que estar en servicio, una iglesia tiene que servir, porque si no servimos, tarde o temprano nos va a afectar, como ese estudio, que nos vamos a levantar con ojos bien irritados, con un dolor de cabeza, sin ganas de hacer nada. Vamos a levantarnos y con el músculo bien cansado. Hey, levántate, esfuérzate, dice el Señor, sé valiente, no temas porque el Señor está contigo. Y el mejor ejemplo que nos hemos aprendido del servicio
Y yo sé que hay aquí hay unas familias que han servido y han ido y han salido a lugares remotos y han experimentado el servicio y han visto que Dios respalda lo que uno hace. Dios respalda cuando tú estás al servicio. Dios hace cosas grandes en nuestra vida. Respalda lo que tú estás haciendo porque te estás esforzando, porque tienes un corazón ferviente para servir. Y cuando tú tienes un corazón ferviente para servir, Dios respalda todo lo que tú estás haciendo. Dios habla a nuestra vida y cosas grandes suceden cuando estamos activos. Cuando estamos, si se han dado cuenta, cuando el agua está estancada, apesta, huele mal, moscos. Así pasa cuando un cristiano está sin actividad. Tenemos que activarnos, iglesia. Y el mejor ejemplo está en Jesús. El mejor ejemplo. En Juan 13:4. Es el mejor ejemplo que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesús. Lo hemos escuchado muchas veces. Juan 13:4. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando Jesús a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo: entonces, Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Y es que él sabía quién lo entregaría, por eso dijo: no todos están limpios. Después de lavarse los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabes lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros, porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes ¿qué? Lo hagan. Es un ejemplo lo que Jesús hizo. Cuando llegó Jesús a ese lugar, había el anfitrión cuando llegaban las personas en ese tiempo, el anfitrión tenía que llegar, y si tenía dinero, tenía esos sirvientes para que cuando llegaran las personas en ese tiempo de la ciudad, entraban a su casa, les lavaban los pies. Pero había unos anfitriones que no tenían dinero, entonces él los tenía que lavar. Pero si ha rentado ese lugar, el que llegara primero tenía que lavar los pies. Y Jesús llegó, ese lugar era rentado, yo creo. Jesús llegó y llegó sus discípulos, y yo creo que ya había gente allá esperando, pero nadie se atrevía a lavar los pies, a servir. Y a lo mejor los discípulos estaban dispuestos, pero que vieron las patas bien lodosas, bien apestosas, huelen mal, y andaban todo el tiempo con sandalias. Y los discípulos se hacían como a veces nosotros nos hacemos, ¿verdad? No, mejor el ungido. Y ahí sí todos se la pasaban. Pero Jesús nos demostró el servicio y la humildad. Jesús dice que tomó una toalla y fue ¿a qué? Le quitó las sandalias a sus discípulos y empezó a servirles. Ese es el ejemplo que Jesús nos ha dado para servir a los demás. No solamente nuestro beneficio, iglesia. Recuerden, no venimos a tomar, a ver qué me va a tocar a mí, qué me toca hoy, sino que tenemos que dar y servir a los demás, bendecir a los demás, iglesia, a los de casa y a los que están alrededor de nosotros, servir.
Y no te digo que ven, te voy a quitar los zapatos, te voy a lavar los pies. No, porque la realidad es que es afuera donde necesitamos lavarle los pies a aquellos que necesitan. La realidad es que vayamos afuera para poder servir a los que no tienen a Jesús. Y Jesús, cuando le lavó los pies a los discípulos, ¿le quitó autoridad, iglesia, por lavarle los pies? No, era maestro, era Jesús mismo, era Dios. Y no, por ese acto de humildad, por ese acto de servicio, no le quitó el poder de ser Dios. ¿Y por qué nosotros no actuamos como Jesús nos ha enseñado? ¿Por qué nosotros no actuamos como Jesús? La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué no actuamos? ¿Por qué en vez de juzgar a la persona, por qué de hablar mal de aquella persona que a lo mejor la regó y metió la pata y está tan hundida? ¿Por qué no la ayudamos, iglesia? Porque a veces somos chismosos y hablamos de más sin haberlos conocido primero. Porque la iglesia, la principal iglesia, somos los primeros que tiramos a nuestro hermano. Somos nosotros los primeros que tiramos y juzgamos a aquel de nuestro hermano. ¿Por qué somos así? Si Jesús nos ha enseñado el servicio, Jesús nos ha enseñado a ser humildes, ¿por qué somos? ¿Por qué actuamos de esa manera? Si no, tenemos que tener ese acto de humildad y servir a los demás. Servir. Y Jesús sirvió a esos discípulos. Y miren, y lo más, ahí nos enseña el amor de Cristo, que sabía que Judas estaba allá, estaba entre todos los discípulos, y no hubo exclusividad, sino que aquel que lo iba a traicionar, aquel que lo iba a vender por unas cuantas monedas, Jesús le lavó los pies. Él nos enseña y nos habla la palabra de Dios, que dice que amemos a quién, a nuestro enemigo. Amemos a aquel que nos ha difamado, amemos a aquel que nos ha traicionado, amemos a aquel que realmente nos odia. Amarlo. Y Jesús nos ha dado esa prueba. Y Jesús, cuando lava los pies, llama la atención debido a qué, a la actitud del servicio. Cuando nosotros servimos, empezamos a llamar la atención como hijos de Dios. Cuando tú sirves, cuando tú empiezas a servir a los demás, iglesia, escucha bien, a los demás, y es parte de la iglesia también aquí, sí, también es el servicio. Orar por los que necesitan, acercarte a los que están. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acercado a alguno de los que estamos aquí, que somos poquitos? ¿Cuántos nos hemos acercado? Y decirle, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo estás? Creo que nosotros acabamos y salimos corriendo y ni sabemos cómo está tu hermano. Es un acto de servicio estar pendiente de aquel. Somos poquitos. Imagínense cuando le dices este gigante. Y si no tenemos esa humildad y ese servicio, ¿qué pasará con los que lleguen? Un necesitado, una madre que viene necesitada porque a lo mejor no tiene que comer y está a punto de suicidarse, viene aquí, escucha la palabra y a lo mejor sale igual porque su mente no la deja poner atención de lo que habla. Pero yo creo que la palabra, yo creo que si tú te acercas y le dices, oye, ¿cómo estás? ¿Puedo orar por ti? ¿Necesitas ayuda? Eso es lo que va a marcar la diferencia, iglesia. Eso es lo que va a marcar, es lo que Jesús hizo, marcó la diferencia. Esa acción, esa actitud de servicio llamó la atención de muchos. Es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Esa actitud, iglesia.
Jesús no era cualquiera. Jesús no era cualquier actitud, era la actitud de rebajarse a la posición de un esclavo. Jesús se rebajó a esa posición de esclavo, porque solamente los sirvientes tenían que servir, solamente los sirvientes que estaban al mando de aquellos lavan los pies. Pero Jesús se humilló, se hizo esclavo para servir. ¿Y por qué nosotros no servimos? Porque vemos la necesidad de los demás y nos hacemos la vista gorda como los apóstoles. Mejor damos la vuelta y esperamos que alguien lo haga, y esperamos que otro lo haga. Pero si tienes esa humildad, ese servicio, ¿y cómo lo vamos a obtener? Por medio del Espíritu Santo. Ese es el punto importante, que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, que el Espíritu Santo sea el que obre en nuestras vidas, que el Espíritu Santo sea que seamos sensibles a la necesidad de los demás, que seamos Jesús cuando andaba en la tierra y caminaba. Jesús veía y estaba viendo la necesidad, era sensible a la necesidad de los demás. Cuando la multitud estaba con ellos y caminaba Jesús con ellos, y los apóstoles dicen: mándalos a comer, ya es tarde, que se vayan. Y Jesús, ¿qué dijo? Tenía el corazón de humildad y de servicio, porque el Espíritu Santo estaba con él. Y que dijo: no se pueden ir así sin comer, están cansados, necesitamos darles de comer. Era sensible al Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros somos sensibles a la necesidad? ¿Cuántos de nosotros, cuando ves a alguien pasar en la calle, y hemos visto vendedores que van en la calle, y cuántos de nosotros sacamos un vaso de agua y se lo regalamos? Eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia de ser un hijo de Dios, que nadie lo hace, pero tú sí lo puedes hacer. Dar un vaso de agua. Y es más, si dices: aquí hay un taquito, ese Dios lo va a recompensar. Pero la sociedad ha sido tan dura que nos han enseñado a no ser sensibles a la necesidad de los demás. Hemos sido y estamos aprendiendo a no ser sensibles. Antes yo recuerdo que cuando íbamos en una combi, una micro, ¿qué hacíamos los hombres? Nos levantábamos y les dábamos ¿qué lugar a quién? A las embarazadas y a las mujeres. Ahora nos hacemos la vista gorda. Ya no hay ese acto de humildad, de servicio. Y vemos que la mujer embarazada ya casi sale el chamaco volando para allá y nadie se levanta. Y eso es la actitud que hemos visto ahora de los jóvenes, que la sociedad le está enseñando a los jóvenes a no ser sensibles. Pero nosotros, los hijos de Dios, estamos capacitados para enseñarles que sí tenemos que servir a los demás. Tus hijos, dales buenos principios. Cuando alguien esté embarazada, levántate y dale lugar, aunque todos se burlen. Así como Jesús, todos se burlaron de Jesús y pensaron: es el peor. Pero Jesús dio una actitud de servicio. Servir a iglesia, servir. Somos pocos, pero si la iglesia crece, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a hacer de la vista gorda? ¿Vamos a llegar y igual vamos a ser los mismos? ¿O podemos bendecir y decir: oye, ¿cómo estás? No esperes que te digan a ti, tú ve y da el primer paso, porque Dios va a recompensar lo que tú estás haciendo. Dios va a bendecir tu vida siempre y cuando tú quieras hacerlo. En Filipenses 2, la palabra dice: tengan ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Y fue una actitud de humildad, fue una actitud de ¿qué? De humillación. Esa actitud, Jesús dice: tengan ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Tengamos esa actitud de humildad, de servicio. Tengamos esa actitud. Cuesta, sí va a costar, pero cuando tú empiezas a servir, está dando esa madurez espiritual.
tomamos esa madurez en nosotros, iglesia, el servicio. El servicio. Y miren, la disposición de Jesús. Estaba dispuesto Jesús a lavarle los pies a Judas. Lo amaba. Amaba a Judas. Y sabía que lo iba a traicionar. ¿Alguien me puede ayudar a abrir las ventanas? Que ahora sí ya hace calor. O nada más porque yo tengo mi chamarra. Judas, sabiendo que lo iba a traicionar, sabiendo que iba a vender a Jesús, tuvo la misma actitud que los demás. Es que tu peor enemigo debes de tener la misma actitud como tu hermano. Esa actitud. Esa actitud, iglesia. Que a lo mejor nos ha pasado, no sé si creo que a todos a lo mejor nos ha pasado cuando te gritan y te ofenden y tú tienes una actitud de humildad, de no levantar tu voz. ¿Por qué? Porque tienes la actitud de Cristo. Y ahora te ofenden y te gritan. Pero si tenemos la actitud de Cristo, vamos a aprender a guardar silencio y amarlo. Va a costar mucho que te alcen falsos, va a costar mucho que te estén difamando, pero tenemos la actitud, tomemos esa actitud de Cristo, de amar a aquellos que nos odian, de amarlo como a ti mismo. Es algo fuerte, ¿verdad? El servicio de Jesús. A veces hasta nos decepcionamos lo que Jesús hizo con su enemigo, pero tuvo una actitud buena de amar a su enemigo, el que lo iba a traicionar, el que lo iba a vender por unas cuantas monedas. Jesús no le importó. Jesús lo amaba, y fue el acto de humildad y acto de servicio, lavarle los pies a Judas. Es que, iglesia, ¿sí se puede amar al enemigo? Sí. Es lo que Jesús nos ha enseñado. La humildad no es señal de debilidad. Al servir no es señal de debilidad. Así como Jesús sirvió, no fue señal de debilidad. A Jesús no le quitó ser maestro por servir. A Jesús no le quitó ser el Señor. Jesús no le quitó nada, ni siquiera de ser Dios. No le quitó nada por servir. Es que el servicio no es debilidad, sino que el servicio es la identidad que Jesús nos ha dado. El servicio es la identidad de lo que Jesús somos. Mejor es de migrante servir a los demás, porque ahora ya nadie sirve. Ahora todos buscamos nuestros beneficios. Pero el servir es identidad, lo que Jesús, lo que somos, lo que tú eres. Si eres hijo de Dios, el servir no nos va a quitar nada, sino al contrario. Dios va a respaldar lo que estamos haciendo. Cuando soy humilde y cuando yo sirvo a los otros, estoy dando una muestra de que estoy seguro de mi identidad, de mi carácter. Así que cuando tú sirves, estamos seguros. No eres inmaduro, sino que estás seguro de tu carácter, de lo que eres, tu identidad. Y cuando tú sirves, nos da carácter también. Jesús le lavó los pies a Judas y no hubo favoritismo o exclusividad. Jesús nos da una muestra de amor de lo que había hablado cuando nos dijo: amen a sus enemigos. Y ahí vemos el amor en acción a través
de aquel hombre. Ahí encontramos ese amor en acción. No fue emoción, a veces muchos trabajamos por emociones, sino fue una acción de ¿qué? De amor, de identidad. Jesús sabía quién era el Hijo de Dios. Sabía Jesús a qué vino, a servir y no ser servido. Tenía una identidad Jesús. Y nosotros tenemos que tener la misma identidad de Jesús. Estamos para servir, para bendecir, para ayudar. Jesús, cuando caminaba, les quiero hacer una pregunta. Cuando Jesús caminaba en la tierra, ¿dónde sucedieron los milagros? ¿Dónde hubo más milagros? ¿Dentro de la sinagoga o fuera de la sinagoga? ¿Dónde hubo más milagros, iglesia? Fuera, exactamente. Porque estaba sirviendo Jesús. Estaba caminando, pero veía las necesidades. Y empezaba a suceder cosas grandes fuera de la iglesia, fuera de la sinagoga, donde Jesús se manifestaba, era fuera. Así que nosotros tenemos que trabajar fuera de este lugar. Nosotros nos capacitamos dentro de la congregación. Nosotros aprendemos la palabra de Dios, pero no solamente es llenarnos como ¿cómo se puede decir? Como los cuyos, que bueno, no los había visto, pero son bien graciosas. Los cuyos se meten comida y se hacen sus cachetotes y ya no les cabe y se quieren meter más. Sí, cierto. Así, ¿verdad? Así nos parecemos. Sino que tenemos que salir ¿a qué? A vaciarnos, a vaciar de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, a dar lo que Dios te ha hablado. Empieza a obrar, empieza a obedecer la palabra. Empecemos a obedecer la palabra, que yo soy el primero. Tenemos que llenarnos en este lugar. Cuando nos llenamos de la presencia de Dios, hey, no te quedes con eso, hay más. Pero Dios ya no puede depositar más en nosotros porque ya estamos llenos. Vamos a salir a vaciarnos de la presencia de Dios con los demás y llenarnos de nuevo constantemente. Estar activos, estar sirviendo, iglesia. ¿Y cómo podemos servir? Ya voy a terminar, ya son 10:30, ya mi esposa me está viendo con sus ojos así. Ya, no es cierto. Para terminar, iglesia, ¿dónde debemos de empezar a servir? A veces dices, ¿dónde empiezo? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Voy allá? Bueno, te voy a decir algo. Debemos de empezar a servir. ¿Cómo? A ser sensibles. Ese es el primer punto que podemos empezar a servir. ¿Cómo? A ser sensibles de la necesidad que te rodea y no huir de esa necesidad, porque fácil se nos hace fácil y salirnos y huir de esa necesidad, sino que plantarnos en esa necesidad y ¿qué? Entender y ser sensibles a esa necesidad. ¿Y qué va a pasar? Cuando Jesús caminaba con sus discípulos, ¿qué cambiaba? La atmósfera en ese lugar. Cuando Jesús llegaba a una necesidad y era sanado el cojo, cambiaba esa atmósfera en ese lugar. Cuando Jesús llegaba y daba a la mujer, resucitaba a su hijo, ¿qué pasaba? En esa atmósfera, en ese tiempo, en ese lugar que lo rodeaban, cambiaba la atmósfera. Cambiaba ese tiempo, ese tiempo de tristeza, lo cambiaba de bendición. Y nosotros podemos ser sensibles, empezar a ser sensibles a las necesidades de mi alrededor. Para poder sentir la necesidad de mi alrededor, no puedo huir de ella. Debes de estar ahí en ese lugar hostil, en ese lugar de desierto, donde dicen no hay nada que hacer, todo está acabado. Es cuando nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar en ese lugar. Y va a cambiar la atmósfera. Va a cambiar, va a transformar. Escuchen bien, va a cambiar tu alrededor siempre y cuando nosotros tengamos ese servicio, esa humildad para servir. Hemos visto lo que Dios transforma y cambia cuando tú buscas a Dios. Cuando ayudas a las personas, ¿a qué? Agarras de la mano y ven, mira, aquí está Dios.
Y es transformada su vida, su historia. Hemos visto cómo Dios transforma y cambia nuestro alrededor, nuestro entorno. Lo hemos visto con mis propios ojos. Y yo creo que si tú quieres ver eso, atrévete a servir. Quédate, empieza a servir. Y voy a decir, ¿cómo? Pues en casa. Lávale los pies a tus hijos. Empieza a servir a tus hijos. Los discípulos estaban sucios, estaban mal. ¿Y qué tenía que hacer? Ser limpiados. Y Jesús tomó esa actitud de humildad y limpió los pies. Tomó los pies y los lavó. Le quitó las chanclas, esa peste que yo creo que dentro de ese lugar ya olía mal. Todos llegaban imagínense, de jugar fútbol y en un cuartito de 2x2 se quitan los zapatos, imagínense, la peste. Y así olía mal. Pues Jesús fue humilde y que dijo, necesitan ser limpios. Y no todos, dijo, no todos están limpios, necesitan. Y le dijo, Pedro, necesitas ser limpio. Y esa humildad que tuvo Pedro, ay, ¿por qué me vas a lavar a mí? No, nunca me vas a lavar. Si no te lavo, no vas a poder entrar al reino de los cielos. ¿Y qué hizo? Señor, lávame si es posible todo para que entre yo al cielo. Así que tenemos que ser humildes, iglesia. Servicio, servir, no juzgar, servir. Por ejemplo, muchos no han llegado. Pues vamos a ver, tómate ese paso de ir a ver, oye, ¿por qué no viniste? ¿Estás bien? O si está pasando un problema, hey, vamos a salir juntos de ese problema, pero inclúyete, que no estamos solos. Vamos a salir juntos de ese problema. Vamos a orar. Es más, si tienes 50 pesos, bendícelo. Porque a veces somos buenos, ¿verdad? Llevamos la Biblia y somos bien buenos, que el Señor y todavía la unción y todavía le soplas, recíbela, y ya te vas bien feliz y lo dejas igual al brother. No, hey, sácate una moneda, o sea, 50 pesos que iba a ser para la coca de 50 y ya va a subir, sácala y mira, toma, algo te puede servir. Y eso va a marcar nuestra vida como recibiendo esa bendición. Hay muchos orgullosos como Pedro. No, a mí, ¿por qué me vas a lavar los pies? Así hay muchos orgullosos. Recíbelo también, porque es una bendición. Que no seamos orgullosos, ¿verdad? Porque a veces nuestro ego y nuestro orgullo dicen, ¿cómo voy a recibirlo si no me hace falta? Recíbelo, porque Dios te quiere bendecir en esa parte. Bendecir. Entonces, iglesia, tenemos que estar y no huir del entorno y empezar a ser sensibles a la necesidad. Tu vecino, tu hijo, tu esposa, tu esposo, hay necesidades muy grandes. Y que nosotros podamos ser parte para poder bendecir y que la gloria de Dios descienda. Que la manifestación de la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas y en donde tú estás. Lo que no había solución, la última palabra, ¿quién lo dio? Dios, y hubo solución. Donde no había sanidad, pero tú vas con la autoridad del Espíritu Santo y das y hablas y oras y hay sanidad. ¿Por qué? Porque vamos en el nombre de Cristo. Somos hijos de Dios. No nos va a quitar nada el servicio, iglesia. Al contrario, vamos a ser como Jesús. Tengan ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Y fue una actitud de humildad. Fue una actitud de ¿qué? De servicio. Póngase de pie, iglesia. Hay tanta necesidad. Y hoy te pongo un
reto. Si tú sabes dónde hay una necesidad, ve a ese lugar y llévale, si le hace falta comida, llévale algo para que coma. Si le falta, si está enfermo y no te has atrevido en llegar, a entrar, puedes llegar y tocar las puertas, llévale algo y le puedo orar por usted. Es la actitud de humildad y servicio, que a lo mejor nunca lo había visto la persona tener esa parte de nosotros, del cristiano. Pero cuando va y dice, oh, algo es diferente a este hombre o esta mujer, y va a cambiar el entorno donde tú estás, porque la presencia de Dios está con nosotros. Jesús está con nosotros y tú tienes identidad. Eres hijo, eres hija de Dios. Tenemos identidad. La presencia de Dios está con nosotros. Él está con nosotros. ¿Quién contra nosotros si Dios está con nosotros? Nadie. Tú puedes ir hasta con un endemoniado y ora. Y la presencia de Dios va a respaldar tu palabra, porque no es palabra tuya, va a salir palabra viva y eficaz. Va a salir palabras de vida y no de muerte, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Es que dice la Biblia, esfuérzate, no seas perezoso y sirve al Señor con corazón ferviente. Así es que cuando eso nos demuestra, si vemos a alguien que está apático, nos damos cuenta, y tú te das cuenta cuando está uno apático. Tú te das cuenta cuando una persona no trabaja para el reino de Dios. Nos damos cuenta, seamos sinceros. Tú te das cuenta cómo estás en tu vida. Pero dice la Biblia en Romanos 12:11, esfuércense, esforcémonos, iglesia, porque hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad que a lo mejor vemos que la persona llega a este lugar y se ve sonriente, pero no sabes cómo está por dentro. Tanta necesidad de una palabra, de un abrazo. O sea, va a cambiar. Yo he escuchado y les voy a decir acerca de Pastor Demetrio, un pastor que dice que llegó borracho, la primera vez dice que llegó borracho a una iglesia, a una congregación, y dice que entró, dice, mire, yo no me acuerdo de nada de lo que habló el pastor, porque me oyó mal, pero lo que me tocó y me impactó fue un abrazo. Es lo que recuerdo que hizo esa persona, que yo estaba yo tan mal que tan solo un abrazo cambió mi vida. Un abrazo, iglesia. Que ahora el COVID nos ha separado, pero podemos abrazar. Si tienes miedo, ponte un cubrebocas o 3 cubrebocas, pero llévale un abrazo a aquel que lo necesita. Es más, ponte el traje de astronauta también si tienes tanto miedo, y abrázalo y dale palabras de bendición. Si es el doctor Simi, tráete a otro hermano para que los dos se puedan abrazar, ¿verdad? Entonces, iglesia, no me vean a mí, yo ya voy a enflacar. Dice, vamos con el pastor, vamos a ir 4. Entonces, familia, lo que habló Pastor Demetrio, y es un pastor, y imagínense lo que Dios transformó en su vida, de lo que no era, lo que Dios lo puso. ¿Por qué? Por un abrazo, por un acto de servicio, que llegó una persona que es más ni se acuerda quién fue, solamente llegó y le dio la bienvenida y dijo, me da mucho gusto verte, que Dios te bendiga y que te dé fuerzas. Y dice que entró, pero lo que le impactó fue afuera y cambió su historia. Es que nosotros podemos ser esa herramienta para poder bendecir y para cambiar el entorno de nuestro alrededor. Iglesia, por favor, testimonios vivos. De que 8 días yo fui a este lugar y les voy a decir a ver quién fue. Yo voy a ser el primero que voy a ir, no sé a quién, pero voy a ir a visitar a alguien.
y un testimonio quiero de todos. No digan, ahora sí vayamos a parecer como la primaria, ¿verdad? Nos vamos atrás y nos escondemos en la butaca a ver si a ver, ya se esconde, tú el de atrás. No, nos vamos a pasar. Son capaces de que el domingo no vienen, ¿verdad? Son capaces de decir, no vamos. No, iglesia, tampoco, no es para tanto. No, pero sí, vamos a tomar esa actitud de humildad, esta actitud de servicio, bendecir y no hablar mal de tu hermano, no hablar chismes, no hablar, no, es más, a veces ni siquiera sabemos cómo es la persona y ya estamos hablando mal de la persona, ¿sí o no? Ahí les voy a contar ya el último, ya sé que ya nos queremos ir. Hay un colorado, dice Efra, eso lo dejamos afuera. Hay un chico que me ayuda, pero siempre he tratado a otro chavo que dejó de ir allá al negocio, me ayudaba también. No estoy hablando del chico que me ayudaba, no, hace años. Pero hablaba, es que luego somos buenos para, ya sé quién es, ¿verdad? Ya sí, era él. No es él, lo que están pensando no es él. Era un chico que desde los 8 o 10 años estaba iba a trabajar, no lo explotaba, su mamá lo mandaba por falta de economía y lo mandaban al negocio, al taller. Entonces yo la verdad pues lo estimo mucho, lo quiero al muchacho. Pero hay otro chico que empezó a hablar del mismo trabajo hace poco tiempo, que empezó a hablar, es que y envenenó al otro. Entonces ya no lo odiaba al chavo sin saber, o sea, no había convivido con él, pero estaba hablando pestes. Y le digo, oye, pero si no lo conoces, es que así somos, ¿sí o no? Pero el día que empezó a ir, ya empieza a ir allá al negocio a platicar, ya se enamoró del chavo, ya se enamoró de él. Dice, no, es un amor. ¿Ya ves? O sea, no es todo lo que te cuentan. Tenemos que tratar a la gente para que podamos hablar. Bueno, es más, no hables de ella, pero sí podemos conocerla. Así que no hables de más si no la hayas conocido. Tenemos que primero que conocerla. ¿Sabes, iglesia? Y aquí a veces sí como somos iglesia, a veces somos buenos para hablar de otro. Quitemos ese espíritu. Tenemos que servir y ser humildes. ¿Están conmigo, iglesia? Bueno, pues cierren sus ojos, vamos a orar. Y si en este tiempo la palabra dice, esfuérzate y no seas perezoso. No sé cómo estás en este día, solamente tú sabes y yo sé cómo estoy. Si estamos perezosos, si somos flojos, espiritualmente, aguas, porque vamos de picada a perdernos. Por eso la Biblia dice, esfuércese, no seas perezoso, y sirvan al Señor con corazón ferviente. Es que vamos a servir al Señor con un corazón que ferviente. Cierra tus ojos y vamos a orar. Que haya en nosotros ese sentir como en Cristo, ese amor, esa pasión por aquellos que estaban perdiendo, iglesia. Que haya esa pasión por aquellos que están perdiendo y se van al infierno y no se dan cuenta que lo que están haciendo delante de Dios no es bueno. Y nosotros somos los embajadores del Rey. Dios nos ha escogido para anunciar las buenas nuevas de salvación. Dios te ha escogido a ti para anunciar las buenas nuevas de salvación, para servir a aquellos que lo necesitan, para ser humildes. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Empieza a trabajar. Si estás pasando una buena circunstancia, sirve, humíllate. Si es con tu esposa, humíllate. A lo mejor recibes palabras que ofenden, pero humíllate. Ese no te va a quitar la identidad de hombre. Ese no te va a quitar, sino que te vas a humillar como Jesús humilló. Y sirvamos a nuestra esposa
Igualmente, esposas, humíllense. No se sientan superiores al esposo. Humíllense. Sirvamos. Que seamos humildes y podamos servir a nuestra esposa, o viceversa, al esposo. Si eres padre, humíllate al hijo. Hijo, humíllate al padre. Y vamos a servir. Es tiempo de servir. Es tiempo de servir. Y cuando empecemos la iglesia, cuando realmente esté enfocada en servir, cosas grandes sucederán. Donde la presencia, donde el Espíritu Santo se va a manifestar grandemente, porque vamos a hacer lo que Jesús nos enseñó. Tengamos la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Esa actitud de Jesús, que veía a un enfermo, iba a sanarlo. Cuando la multitud iba caminando y tenía hambre, hey, vamos a bendecirlos. Él tenía esa actitud de servicio. Vamos a bendecirlos. No se pueden ir sin comer, no se pueden ir con esa panza vacía. Vamos a servir. Cuando se encontraba con un lugar donde había necesidad, Jesús actuaba y servía. Señor, aquí estamos delante de ti. Ayúdanos a servir. Ayúdanos, Señor, a servir. Ayúdanos a ser humildes. La humildad en nosotros, Señor. Que seamos humildes. Si estás en ese punto de que no hay humildad en tu corazón, tenemos que quitar tenemos que quitar lo que nos estorba, ese ego en nosotros. Abre tu corazón. La humildad. Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Señor, tu iglesia, que tengamos esa actitud de humildad y de servicio. Quita toda esa estructura que nos han enseñado. Quita todo lo que hay en nosotros. Que seamos humildes en este tiempo, Señor. Que podamos hacer lo que tú dices, tu palabra, Señor.